Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, noticia interesante, la que ofrecía recientemente el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, Rubén Jiménez Bichara, porque aquí las cosas importantes no se les trata de quitar importancia a las importantes, y a las que no tienen importancia se las pone, se les da la primacía. Usted las ve así desplegadas a veces en los medios, páginas y páginas, nada más hablando de deporte, de farándula, y vaya usted a ver. Pero una noticia importante lo es lo que informaba Rubén Jiménez Bichara. No es solamente que Punta Catalina ya está generando de manera estable más de 300 megavatios la primera unidad. La segunda unidad entrará ya en funcionamiento en unos 5 meses, estará en funcionamiento. Las pruebas comienzan ya los próximos días y estima Rubén Jiménez Bichara que en 4 a 5 meses estará Punta Catalina, todo el proyecto, a plena capacidad. Es decir, supliendo unos 700 megavatios de electricidad al sistema eléctrico nacional. Y decía algo importante, muy importante, decía Rubén Bichara: cuando esté funcionando a plena capacidad, Punta Catalina estará ahorrándole, economizándole al Estado Dominicano más de 2.000 millones de pesos. Más de 2.000 millones de pesos, para que sepamos de qué estamos hablando. 2.000 millones, lo que supone que Punta Catalina, decía Rubén Jiménez Bichara, se estará pagando en unos 5 a 7 años. Ya estará recuperada la inversión que ha hecho el Estado allí. Oiga usted, óigalo bien, en cuestión de 5 a 7 años, ya probablemente Punta Catalina estará pagada y todavía tendremos Punta Catalina para mucho rato, para que entendamos de qué naturaleza es el negocio que ha hecho el Estado y que ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina cuando se embarcó en la construcción de la termoeléctrica de Punta Catalina. Un negocio redondo, un negocio bien hecho, un negocio necesario, absolutamente necesario para la República Dominicana, que en el mejor de los casos, estaba invirtiendo anualmente más de 500 a 600 millones de dólares. Óigalo bien, 500, 600 millones de dólares, y llegó a pagar de subsidio hasta 1.000 y 1.200 millones de dólares. Cuando el petróleo llegó a estar hasta $100 el barril, nosotros estuvimos pagando 1.000, 1.200 y más de 1.200 millones de dólares anuales. Eso quiere decir que si nosotros continuamos en el rango de los 500 a los 600 millones de dólares de subsidio, nosotros estamos hablando de ¿cuánto mensualmente? ¿De cuánto al año? 500 millones de dólares al año son más de 25.000 millones de dólares de pesos. 500 millones de dólares son más de 25.000 millones de pesos
al año. Es decir, 2.000 millones de pesos mensuales. 2.000 millones de pesos mensuales. Eso le va a representar Punta Catalina al Estado, al gobierno, al pueblo de la República Dominicana mensualmente. Entre 2.000 y 2.500 millones. Óigalo bien, entre 2.000 y 2.500 millones de pesos al mes. Eso representará dentro de poco Punta Catalina para la República Dominicana. Cuando esté produciendo ya dentro de 4 o 5 meses lo que debe producir, Catalina estará ahorrándole al Estado dominicano, es decir, produciéndole entre 2.000 y 2.500 millones de pesos. Mejor de ahí se daña. Mejor de ahí se daña. Esa es una información importantísima que ofrecía Rubén Jiménez Vichar y que los medios, estos señores, la publicaron chiquitica. Para usted verla tenía que buscarla con lupa casi. Casi con lupa fue que la encontré metida en una de las páginas interiores de un periódico. Vaya usted a saber por qué razón. Pero la realidad es que Punta Catalina economizará 2.500 millones de pesos mensuales al gobierno dominicano. 2.500 millones que el Estado podrá utilizar de otro modo. 2.500 millones mensuales, 30.000 millones de pesos al año que el Estado estará economizando. 1.000 veces bienvenida Punta Catalina, y debimos haber empezado a construirla hace 20 años. Hace 10 o 20 años debimos haber empezado a construirla, pero aquí hubo gobiernos muy timoratos, que tienen miedo al capital privado, a ciertos sectores que son muy poderosos, claro que sí. Son poderosos, indudablemente, pero tienen que entender que los intereses de la nación, que los intereses del país, que los intereses del pueblo tienen que estar por encima de los intereses particulares de quien sea. De quien sea. Hace 10 años debimos tener construida Punta Catalina, para que usted lo sepa. Hace 10 años. Y los gobiernos que pasaron por ahí estuvieron haciéndose el sueco, como dicen. Estuvieron haciéndose los indiferentes y estuvieron mirando para otro lado, sin darse cuenta de que un país no puede avanzar sin energía, de que un país no puede avanzar dependiendo de una energía ineficiente, de una energía cara porque es muy cara. Además, cara y mala. Es decir, estamos pagando 500, 600 millones de dólares, que significa divisas también. Significa divisas, significa presión para la demanda de dólares. Aumentar la demanda de dólares, lo que aumenta también el costo del dólar, es decir, la prima del dólar, y tiene, por lo tanto, impacto en prácticamente toda la economía dominicana. Prácticamente toda la economía. Entrada de Punta Catalina, en 4 o 5, ya está produciendo 300 megavatios. 300 megavatios, más de 300 megavatios. Ya ha alcanzado su nivel máximo de potencia, que son 350 megavatios. Y ya con eso Punta Catalina está ahorrando al Estado dominicano una cantidad impresionante ya de dinero, y además de eso ha sacado de circulación a 8 o a 9 o a 10 plantas ineficientes. Y ya por ahí el Estado y el gobierno y el pueblo dominicano tienen otro beneficio
otro beneficio porque Punta Catalina, al sacar de circulación a todas esas plantas que ha empezado a sacar de circulación, está ahorrándole contaminación al medio ambiente. Está ahorrando contaminación al medio ambiente. Y le está ahorrando dólares. Dólares. Por lo menos de continuar como está Punta Catalina. Así, ponga usted que nada más esté funcionando la primera unidad durante todo este año. Y ya le estará economizando al Estado y al gobierno dominicano y al pueblo dominicano más de 1.000 millones. Para que usted entienda, más de 1.000 millones mensuales le estará economizando. Más de 1.000 millones mensuales de pesos le estará economizando. Si nada más estuviera produciendo esta primera unidad, que ha dicho Bichara que entrará en producción la segunda, ya en 4 o 5 meses estará bien. Es decir, en 5 a 7 años el país se habrá ahorrado todo lo que se habrá ahorrado y además de eso tendrá Punta Catalina libre de deudas. Oiga usted qué negocio. Usted conoce un negocio que en 5 a 7 años ya no tenga deuda, que en 5 a 7 años ya no esté libre, en fin, esté produciendo, ya se haya pagado a sí mismo. ¿Usted conoce algún negocio que se haya pagado a sí mismo en 5 o 7 años? Un negocio de esa magnitud. Un negocio de esta magnitud, dicho sea de paso. Eso no es cualquier cosa. Estamos ganando porque estamos sacando de circulación todas las plantas que hay que sacar de circulación, con todo lo que eso significa en piezas, en mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando hablamos de estas plantas, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Cuántas plantas se han apagado? Solamente ya con los 300 megavatios de Punta Catalina están apagándose de entre 8 y 10 plantas, que ya están hablando de reconvertirse y ahí va a ganar también el país. Ahí va a ganar del país porque esta gente no va a dejar el negocio, ese es un buen negocio. Generadores privados no van a dejar el negocio de la energía eléctrica. No, ellos lo que van a hacer ahora es lo que tenían que haber hecho hace tiempo, convertir sus plantas a gas natural probablemente. Convertirlas a gas natural, como hizo Andrés, AES Andrés, que tiene una de las pocas productoras de energía eléctrica a gas natural, ahí está en Boca Chica. Sí, señor. Esas otras plantas se van a convertir a gas natural. Y eso pues significa energía de mucho más calidad, mucho menos contaminación, a mucho mejor precio, que es lo que debieron haber hecho hace mucho, pero como tenían el negocio ahí en la mano, tenían, como dice el pueblo, como tenían la teta del subsidio, tenían que estar ordeñándola hasta que pudieran, y lo iban a estar haciendo, hasta que llegó el comandante y mandó a parar. Llegó el presidente Danilo Medina y en el 2012 dijo, esto hay que construirlo, esto hay que hacerlo por encima de lo que sea y de quien sea. Y se colocó por encima de quien sea, sí señor, y ordenó la licitación que había que hacer incluso fuera del país, ¿sí? Para que nadie viniera a hablar disparates. Con todo y eso tuvimos que enfrentar a la Marcha Verde. La Marcha Verde, que todos sabemos quiénes la financiaban, que buscaba la paralización de Punta Catalina. Oiga usted qué patriota eran esta gente. Oiga usted qué patriotazo nos gastamos nosotros. En vez de salir a marchar a favor de Punta Catalina, estos señores de la Marcha Verde estaban en la calle pidiendo la paralización de Punta Catalina. Para que usted vea de qué es capaz cierta gente, a qué se puede prestar, porque mucha gente que estuvo ahí no sabía a lo que se prestaba, pero se prestaba a eso, estaba prestándose
sin darse cuenta, pero estaba prestándose, sí señor, prestándose a eso, a boicotear, a impedir un negocio que visto por donde quiera que usted lo vea es hasta patriótico, sí señor, porque saca al país de un hoyazo, saca al país de una esclavitud, que eso es una esclavitud, tener que estar pagando subsidios, 600 millones, 500, 800 millones de dólares anuales, con todo lo que eso significa para una economía pobre, para una economía como la dominicana, que es una economía pequeña, para una economía que tiene una dependencia tan alta de la divisa extranjera, del dólar concretamente. Esa es una presión brutal sobre el presupuesto dominicano y estos patriotas andaban en la calle, pero el presidente dijo, eso va por encima de quien sea, y así fue. Ahí está Punta Catalina, ahí está produciendo ya más de 300 megavatios para el sistema eléctrico nacional, y pronto entrará en producción la segunda unidad con 350 megavatios más, y estará Punta Catalina economizándole al Estado y al gobierno y al pueblo dominicano. Hay que ver lo que es aquello. Usted puede verla ahí en pantalla, los que están en televisión. Y ya Punta Catalina está más de ahí. Economizándole al Estado dominicano 2.500 millones mensuales, 2.500 millones de pesos mensuales, 25.000 millones de pesos al año, 25.000 millones de pesos que pronto podrán ser invertidos en más hospitales, más escuelas, más jornada escolar de tan extendida, más inversión, claro que sí, en todo lo que hay que invertir en la República Dominicana, más vivienda, menos cañadas, y resolver todo el problema de todas estas cañadas, resolver todo el problema de todo el río Sama, que lo hemos convertido en un muladar, en un estercolero, en un basurero, resolver todos los problemas de este país. En eso podrán ser invertidos esos millones, 25.000 millones de pesos que va a liberar Punta Catalina dentro de pocos años. Podrán ser invertidos de otra manera. Y además de eso, el Estado dominicano, el pueblo dominicano, queda con un negocio ahí que es un negociazo. Un negociazo que viene a resolver un problema grande, el de la producción de energía eléctrica, que hay que seguir aumentando la producción de energía eléctrica, sobre todo en las llamadas energías limpias, en la energía limpia, la energía del viento, la energía de solar, etcétera. Energías limpias. Tenemos que seguir trabajando para hacernos cada vez menos dependientes de esas energías contaminantes. Sí, señor. Diga usted, don Sergio. Mire, hoy es 14 de mayo del año 2019 y tenemos algunas efemérides que compartir. La primera es que en el año 1890 el estimado gobernante Ulises Heró, cariñosamente Lili, contrajo el empréstito de Westerdom, un préstamo que venía desde Harmon con Buenaventura Báez, una estafa que se le hizo al Estado, pasó por la Reggie Company y después se la vendieron a la Westerdom, y esa es parte de nuestra historia de endeudamiento irresponsable. Eso pasó en el año 1890, cuando se firmó y se validó y se siguió cogiendo dinero de manera irresponsable. A veces es bueno ver la historia y ver quiénes fueron las personas que figuran como deudores del señor Lilis y del Estado Dominicano, porque hay una lista donde estaban una serie de personas a las cuales se le debía dinero, y cuando usted mira los apellidos de esos deudores, muchos de ellos coinciden con familias tradicionales dominicanas de la oligarquía. Eso como nota al margen.
En el año 1999 falleció don Manuel del Cabral, un día como hoy. Don Manuel del Cabral, uno de nuestros grandes poetas de América Latina, es dominicano, padre de doña Peggy Cabral, pero don Manuel hizo una amplísima obra poética, con Padremón, por ejemplo, es un monumento a nuestra identidad, es una poesía sumamente rica que recoge elementos de nuestra identidad, y don Manuel trabajó la poesía negroide. Ese que ustedes ven ahí es don Manuel del Cabral. Hay una estrofa que a mí me gusta mucho: lo que ayer dije aquí yo, a gritarlo vengo ya, tierra en el mar, no señor, aquí la isla soy yo. Y creo que retrata a veces esas características que tenía el dominicano y que todavía tiene en la forma de enfocar muchos sucesos, un cierto rasgo personalista, a veces un poco violento. Acuérdense que la identidad dominicana surgió en el Montonero. Nosotros tuvimos un periodo de aislamiento, producto del abandono de España, y tuvimos una mezcolanza de razas, y don Manuel del Cabral es un poeta amplio que supo recoger elementos de nuestra identidad, elementos de la poesía negroide e inclusive hasta elementos eróticos, que lo trabajó de manera muy universal. Es un poeta muy universal, tan grande como don Pedro Mir. Nosotros a mí no me gusta comparar uno y otro, sino decir que hemos tenido grandes poetas como ellos dos y como otros más. Y quería recordar a don Manuel que, como dije, falleció un día como hoy del año 1999, aunque a veces aquí la noticia, cuando uno la lee, parece que los poetas no son importantes, que el arte no es importante. Yo me pongo a ver, por ejemplo, y me acordé de una canción de Calle 13 que dice que una noticia mal contada es un atraco a mano armada. Y eso tiene su razón en el que las noticias y las informaciones que uno recibe es lo que le permite a uno establecer criterios para toma de decisiones. Yo leí ayer en un periódico de circulación nacional, tal vez el más antiguo, el Listín Diario, una noticia que me preocupó muchísimo, y es que República Dominicana es uno de los 5 países que tiene más hambre. Comienzo a leer la noticia y digo, pero ven acá, es verdad, nosotros tenemos una zona de mucha sensibilidad, que es la frontera, y veo que me señala precisamente la frontera, y sabemos que es una zona sensible, que es una zona que ha sido olvidada, pero hay una serie de políticas públicas que han incidido y están incidiendo en la frontera, que indican que no puede estar peor que antes. Puede que no esté como uno quiera, pero no puede estar peor. Entonces comienzo a leer, hoy veo el editorial de este periódico, dice los territorios con hambres. Entonces comienzo a leer y veo aquí, persisten allí, hablando de la región fronteriza, y permítanme leerlo, agudos desniveles en comparación con otras regiones del país, en materia de atención, de salubridad y de acceso a servicios. Después veo que dice, el presidente, esta realidad no es más que el resultado de un desventajoso y discriminatorio reparto, distribución de la riqueza nacional, que todavía no se ha desparramado sobre esta zona, a pesar de que el presidente Medina proclamó que había llegado la hora del sur, y en consonancia con ello ha dispuesto numerosas obras y programas. Por lo menos me reconoce que han existido numerosas obras y programas. Sigo leyendo el editorial y veo que me dice, pero la región sigue todavía aletargada, rezagada y empobrecida, ya que las políticas que se enfocan en su porvenir han sido lentas para aplicarse. Además, porque los problemas de su provincia se agudizan por los efectos de una invasión y ocupación de haitianos ilegales. Y ahí llegamos al melao que constantemente aparece como línea o como cosmovisión de este periódico, señalando el principal problema, que es la inmigración ilegal de haitianos. Y fíjense cómo este editorial da a entender que hay una desatención con el sur. Ayer, una noticia sumamente importante, que República Dominicana es de los 5 países que tienen más hambre.
Cuando uno se pone a escarbar bien lo que dijo la FAO, porque supuestamente era la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la alimentación y la agricultura, nosotros nos encontramos con que el representante de la FAO, Carmelo Gallardo, representante local en República Dominicana, tuvo que precisar a qué se refería ese listado de cinco países. Y no es que República Dominicana es de los 5 países donde más hambre hay, sino que ellos están dentro de un programa de 100 territorios libres de hambre, están trabajando con el Estado Dominicano y producto del énfasis que ha puesto el Estado Dominicano en combatir el hambre, ellos le han dado prioridad al Estado Dominicano. O sea, no es que somos los 5 países que peor estamos, sino es que ellos le han dado prioridad precisamente por los resultados que se han venido obteniendo desde el 2012. Entonces, ¿cuáles son los resultados desde el 2012? Miren, primero vamos a ir un chin más para atrás. En el año 2003, ¿usted sabe cuál era la pobreza nacional? Rondaba el 40.4. ¿Sabe cuál es actualmente? 25.4 al 2018. Pero si nos vamos a los índices de desarrollo, hemos bajado y hemos reducido drásticamente la pobreza del 2003 para acá. Pero cuando nos vamos al 2012, a esa región precisamente, hay algo que se llama coeficiente de Gini, que fue creado por Corrado Gini para establecer o medir la desigualdad. Vemos que el coeficiente de Gini en esa región también ha bajado, o sea que hay menos nivel de desigualdad en el sur. Cuando vamos a los índices de desarrollo humano que miden el acceso a servicios, el acceso a salud en esa región, vemos que la región sur ha crecido un 34.2%. Un 34.2%, eso significa que esa región tiene más acceso a salud, más acceso a educación, más acceso a vivienda inclusive, porque acuérdense de lo que se hizo en Boca de Cachón, un proyecto emblemático ante lo que pasaba con el lago. Nosotros entendemos, claro está, que sí, tienen que seguirse sosteniendo, y de ahí mi preocupación por la continuidad de esas políticas públicas, porque ha logrado impactar sensiblemente el hambre en zonas sensibles y que han sido olvidadas. Es verdad que es una zona fronteriza y es verdad que hay presencia de ilegales, pero es una irresponsabilidad y una manipulación usted no reconocer que es la primera vez que se le ha puesto atención del 2012 para acá, la mayor atención a la frontera desde el punto de vista de la vigilancia, de la inversión en la vigilancia, de la inversión en puestos de controles, incluyendo tecnología como drones, como radares y mejorándole considerablemente al personal que está en la frontera su salario y sus condiciones de vida. Entonces, es verdad que es una zona fronteriza, es verdad que es una zona que fue olvidada por todos los gobernantes hasta el punto de que la pobreza extrema rural rondaba el 50%. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, ver cuando se habla de lo que ha representado el sector agropecuario en República Dominicana, que nosotros el año pasado tuvimos un crecimiento de un 6.3% y tuvimos más de 2.200 millones de dólares por concepto de exportaciones agropecuarias. Un país que tiene un crecimiento agropecuario de un 6.3% y que exporta 2.200 millones de dólares por concepto de productos agropecuarios que se exportan, no es verdad que es uno de los territorios con más hambre de América. Eso es imposible. Entonces, como dije, cuando uno comienza a ver los resultados, y por ejemplo, un dato que estoy buscando aquí que tiene que ver con el impacto de la visita sorpresa en lo que significa la producción nacional, nosotros tenemos que el 85% de los alimentos que se consumen en República Dominicana son producidos internamente. Hemos aumentado nuestra producción agropecuaria. Como dije ahorita, el coeficiente de Gini, quería compartir el dato exacto, es 0.438 detrás de Argentina y Uruguay. O sea, República Dominicana ocupó el puesto número 4 de 17 países latinoamericanos.
Entonces, en conclusión, lo que quería señalar es cómo usted instrumentaliza un informe que da un organismo internacional, lo saca de contexto ante un problema nacional tan agudo y que nosotros tenemos que seguir enfrentando, porque aquí no estamos diciendo que no hay pobreza, aquí estamos diciendo que la estamos reduciendo. Aquí estamos diciendo que hay que continuar las políticas públicas para disminuir el hambre a cero y reducir la desigualdad en esas zonas que son zonas que por décadas y décadas y décadas y producto de vagamundería como esa que yo dije de Ulises Heró, de tomar préstamos como habían tomado sus antecesores y de gobiernos más recientes que tomaron préstamos pero no lo invirtieron ese dinero porque tomaron préstamos pero para irnos a los últimos 50 años de vida política en República Dominicana, tomaron préstamos, pero no resolvieron el problema eléctrico. No lo resolvieron. Ahora es que con Punta Catalina se avisora la solución estructural de ese problema. No resolvieron el tema de la jornada escolar extendida, del tema de la educación. No es como lo hemos resuelto, pero por lo menos hemos logrado que un 70 y pico % de los estudiantes dominicanos estén en jornada escolar extendida con seguridad alimentaria. Otro elemento lógico que te dice a ti, no podemos estar peor si el 70% de los niños que antes no lo estaban, están en la jornada escolar extendida y reciben desayuno, merienda y comida. No es verdad que pueda haber más hambre. Entonces, nosotros no decimos que no hay problema, nosotros lo que decimos es que hay una actitud que nunca antes lo había visto para resolver los problemas. Por ejemplo, una meta más elemental y sencilla que resolver el analfabetismo. Da vergüenza que el gobierno del profesor Juan Bosch, tuvieron que pasar 3 gobiernos del profesor Juan Bosch, 96-2000, 2004 hasta el 2012, 2 gobiernos más, y no hubo un esfuerzo serio para eliminar el analfabetismo. A partir del año 2012 se inició un proceso para eliminar el analfabetismo. Algo que parece inaudito, que en pleno siglo XXI estuviéramos hablando de eso, pero sí ese es un tema. Como es un tema todavía eliminar el fogón y como es un tema eliminar los pisos de tierra. Y por eso están esos programas ahí, porque es una realidad que hemos ido enfrentando y hemos ido reduciendo. Entonces, estos editoriales y estas cosas que en el fondo, como dije, quieren acentuar su agenda política, es el tema de la inmigración haitiana y dar la sensación de que aquí somos de los países más pobres del mundo porque tenemos demasiado ilegales y esto está rumbo al caos. O sea, este panorama sombrío choca con la realidad de que somos el país que más creció en nuestra región el año pasado, que somos uno de los países que está obteniendo mejores puntuaciones cuando ponemos a medir lo que tiene que ver, como dije, con el índice de la desigualdad, con el coeficiente de Gini, y como señalé, el tema del desarrollo humano. Todo eso, esa república que nos quieren pintar, choca con la República Dominicana que nosotros estamos viendo y estamos comenzando a disfrutar con programas como la jornada escolar extendida, que es lo que tiene que mejorarse, porque primero los planteles, después el aumento de los profesores, la comida, la merienda, pero tiene que seguir un proceso cualitativo de eso. Ya está República Digital en las escuelas para poner a los estudiantes en contacto con la tecnología, pero eso tiene que seguirse profundizando y los profesores tienen que tener cada vez mayor calidad y esa revolución educativa tiene que abarcar no el 70%, sino el 100% de nuestros estudiantes. Dato interesante, es tan positivo lo que ha pasado en República Dominicana que en el caso de la educación tenemos una migración del sector privado al sector público. Y eso tiene también que ver con ese programa de alimentación que tiene, ese componente de alimentación que tiene esa revolución. Así que ante este panorama sombrío, nosotros lo que hacemos es llamar a reforzar todos los esfuerzos, porque de verdad el hambre es un problema, pero es un problema que tiene que seguirse enfrentando como se ha hecho a partir del 2012. Sí, dígame mire, usted. Esa es la realidad, que hay mucha gente que vive retorciendo las cosas, porque además le da ganas retorcerle, como la mayoría de la población pues apenas lee periódicos, la mayoría de la población apenas le importa todas estas
cosas, pues ellos insisten en retorcer y retorcer y retorcer. Hay gente dedicada a eso, incluso gente muy inteligente, gente que uno considera inteligente. Estaba leyendo a un señor en estos días que criticaba el que el presidente haya dicho que estamos viviendo en un modelo económico que es el ideal, el que los economistas consideran ideal. ¿Y cómo retuerce este señor esa afirmación del presidente de la República? El presidente se refiere no a que vivimos en el Edén de Adán y Eva. No es eso lo que quiere decir el presidente, ¿verdad? Que es lo que está queriendo decir esta gente, ¿no? El presidente lo que quiere decir es que nosotros estamos la economía dominicana está en un momento que los economistas por mucho tiempo han considerado que es el modelo ideal, porque es el modelo que permite o que consigue crecimiento económico, y nosotros hemos venido creciendo sostenidamente los últimos 50 años, dicen los economistas, pero particularmente evaluemos los gobiernos y evaluemos el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha conseguido un crecimiento económico promedio de más de un 6%. Es decir, durante los 6 años que tiene ahí ya gobernando, ha conseguido crecimiento económico en un promedio de 6.2%. El año pasado crecimos un 7%. Crecimos un 7%, creció la economía dominicana. Y además de crecer, la República Dominicana viene manejando un índice inflacionario, un índice de inflación o una inflación baja, una inflación baja, una inflación que por momentos ha sido incluso inferior al 4% o inferior al 3%, por momentos ha sido inferior hasta el 2% hemos llegado. Y eso es casi cero inflación, eso es casi inflación cero. Sí, señor, para que usted comprenda de qué es que estamos hablando. Cuando se habla de que usted logra crecimiento con inflación baja, los economistas dicen que ese es casi el modelo ideal. Es el ideal. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hay crecimiento económico, que hay movimiento de la economía, que hay todo eso, pues hay un aumento de la demanda, un aumento de la cantidad del flujo de dinero y sobre todo un aumento de la exigencia de dólares, de divisas. Y cuando aumenta la divisa, cuando aumenta la demanda, pues tiende a aumentar el precio de la divisa. Y el precio de la divisa, si aumenta, pues genera inflación, porque se necesitan más dólares, más pesos para adquirir divisas. Es decir, hay un aumento, hay un aumento de la presión inflacionaria. Sin embargo, en la República Dominicana tenemos 6 años creciendo económicamente, la economía creciendo, y sin embargo la inflación muy baja. Por eso el presidente dice, nosotros estamos en el modelo ideal, en el modelo que los economistas consideran y han considerado tradicionalmente ideal. El modelo, no la sociedad. No la sociedad. El modelo. El presidente no ha dicho que estamos viviendo en el jardín del Edén. No, no es eso lo que ha querido decir. Realmente hay que estar explicándole eso a todo el mundo, a todos estos retorcedores, porque lo que hacen es retorcer las informaciones. Y entonces salen diciendo, sí, dice el presidente Danilo Medina que estamos viviendo en el jardín del Edén. No, señor, él no ha dicho que estamos en el jardín del Edén. No es eso. Y todo lo contrario, se reconoce el presidente y reconocemos todos que aunque tendemos a vivir en el jardín del Edén, eso nunca va a existir, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo así, Tenemos que luchar para vivir cada vez en una mejor sociedad. Tenemos que luchar
para vivir cada vez con mejores niveles de vida, para garantizarle a todos los dominicanos y a todas las dominicanas mejores niveles de vida. Pero sobre todo tenemos que luchar para garantizar mayor distribución de la riqueza, mayor de la distribución de la riqueza que produce el país, porque el problema de nuestro país es la distribución ahora mismo. Es garantizar distribución de la riqueza que producimos para que al que menos posibilidades tiene le llegue también, para que llegue ahí a la frontera donde están los dominicanos más pobres, pueda llegar más de la riqueza que produce el país. Pero hay que producir más riqueza, hay que seguir produciendo más riqueza y sobre todo, y eso sí, el modelo hay que revisarlo en lo que tiene que ver con el modelo impositivo. El pacto fiscal que está pendiente. El pacto fiscal que está pendiente, que permitirá que el Estado pueda recaudar lo que tiene que recaudar para que tengamos un modelo más distributivo, un modelo que garantice que la riqueza se distribuya más, que la riqueza llegue más a donde casi no llega. Es decir, tenemos que acabar con ese 20% de pobres que todavía nos queda. Estábamos en 41, casi 42%. Hemos bajado más de un 20, casi un 25% y todavía nos queda un 20% de pobres en la República Dominicana y eso todavía es mucho. Porque además a los que logramos sacar de la pobreza pueden caer otra vez. Todavía están en el límite de la vulnerabilidad, están en el límite. Y cualquier paso en falso, como el que dio el país, por ejemplo, 2000-2004, hace que se eche para atrás todo lo que se ha conseguido en todos los años anteriores en la lucha contra la pobreza. Hace que se caiga, se vuelva para atrás. Entre el 2000 y el 2004, pero sobre todo del 2002 al 2004, en esos dos últimos años de gobierno de Hipólito Mejía, 1 millón de dominicanos regresó para atrás a la pobreza. Lo que se había logrado antes se desbarató en lo que canta un gallo con una mala política económica. Una mala política económica lo borró todo, duplicando el costo, por ejemplo, de la divisa, del dólar americano, que se llevó el costo de la vida a, ya usted sabe, a dónde, ya usted recuerda, muchos deben recordar a dónde se llevó el costo de la vida cuando el dólar dominicano pasó de alrededor de 20 a 50 y a 60. Hubo transacciones hasta 60. Y ese paso, ese mal paso que dio el país, que dio el pueblo dominicano en ese momento, hizo que se perdiera, que más de 1 millón de dominicanos, 1.200.000 dominicanos regresaran de nuevo a la pobreza, a los niveles de pobreza de los que habían salido ya. Es decir, nosotros todavía estamos hemos conseguido, claro, disminuir las cifras de pobreza en la República Dominicana, aumentando la inversión social, porque es aumentando la inversión social, la inversión en educación, sobre todo, la inversión en el crédito, en la accesibilidad, aumentando la accesibilidad al crédito, que ha aumentado grandemente en la República Dominicana, la accesibilidad al crédito, bajando las tasas de interés del Banco Agrícola, bajando las tasas de interés en los programas fundamentales del Estado como Banca Solidaria, que ha logrado bajar las tasas de interés para los micros, los pequeños y los medianos empresarios. Todo eso ha permitido que en la República Dominicana aumente el empleo en más de 700.000 empleos en los últimos 6 años y además ha permitido que baje la pobreza. Ha permitido que baje la pobreza, pero no quiere decir que estamos viviendo en el Edén, ni es eso lo que ha dicho el presidente. El presidente ha dicho, estamos viviendo en el mejor posible de los escenarios, el escenario casi ideal, el del crecimiento económico con baja inflación. Es eso lo que ha querido decir el presidente, no que estamos
en el jardín del Edén, ni cosa que lo parezca, porque nosotros sabemos cuáles son todos los problemas que tiene la República Dominicana, que no son nuevos tampoco, porque no son problemas nuevos. No son nuevos. La pobreza en la República Dominicana tiene 300 años, calculan algunos de nuestros historiadores. La pobreza en la República Dominicana es un mal de más de 300 años. Nosotros venimos arrastrándolo. 1570. ¿Sí? Venimos arrastrándolo desde... el declive de la industria azucarera. Imagínese usted. Y desde luego eso tiene un impacto, perenne en la economía dominicana. Es ahora cuando realmente se están dando los pasos para superar definitivamente la pobreza en la República Dominicana. Y son pasos firmes los que se han dado. De ahí la importancia de persistir en el modelo y de mejorarlo, eso sí, mejorarlo cada vez, que cada quien aporte lo que tiene que aportar. Tenemos que mejorarlo cada vez el sistema en el que nosotros estamos. Seguir luchando para mejorarlo, para garantizar mayor distribución de la riqueza que se produce en el país. Bueno, mucha gente entendía que anoche el PLD se iba a partir en 4 pedazos. ¿Entiende? No se partió. Pero para que usted vea, los partidos, yo no sé cómo crean. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Cómo se quiere crear una percepción de crisis institucional y de derrumbe. El problema es que el PLD por el problema de un partido. El PLD es un partido más. Deja a la lo gente, que pasa es que es el partido más grande. Entonces eso lo pone nervioso. Pero es un partido. Entonces ellos quieren, sin conocer el PLD. Deja a la gente oliendo donde guisan. Sí, ellos vaticinan lo que va a pasar. Se quedan oliendo donde guisan porque, bueno, no se partió. Y parece que no va por eso, sino todo lo contrario. Además he oído mencionar por ahí, empiezan a lanzar rumores y a lanzar mentiras, unas infamias, que yo me imagino de dónde vienen estas infamias, estas de que están trayendo haitianos ilegales. Usted puede imaginarse de dónde viene eso, ¿verdad? Sí. Yo también me imagino de dónde viene esa infamia. Que Gustavo Montalvo y algunos funcionarios del gobierno. La gente que siempre ha vendido el miedo. Sí, vendiendo el miedo y que están trayendo haitianos ilegales para ponerlos a votar por la reelección. Esto es una barbaridad, señores. Eso es una barbaridad. Está infamia, y la ponen a circular por estos aparaticos. A mí me llegó una de esas infamias ayer. Porque esas son infamias, esas son bajezas, eso viene de los fondos más podridos de la sociedad y de las mentes de la sociedad. No nos dejemos manejar por toda esta cuestión, todas estas infamias que lanza ciertos sectores de la República Dominicana, desplazados del poder, desplazados del gobierno. Se sienten desplazados ellos, desde luego, porque ellos tienen su propio proyecto y entonces entienden que esa es una forma de ellos promover. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, a todo eso hay que estar prestos a rechazar todas esas calumnias, desde luego. Quédese ahí, que seguimos después de esta breve pausa la conversación con Juan González, ahora mismo. No se mueva de ahí.